Buenos días a todos, soy Conchi García Ortiz, ¿vale? Vengo del centro IFAPA Venta del Llano, ubicado en Mengíbar, y bueno, nuestra labor allí desde hace muchísimos años. Yo soy la última del eslabón que queda o que ahora mismo se está construyendo en IFAPA de Venta del Llano con respecto al aprovechamiento de los subproductos del olivar y de la industria de extracción de aceite de oliva. Todo empieza en los años 80 con el aprovechamiento de los alpechines, ¿vale? Giraldes, Humanes, Pedro González, mi padre Ángel García Ortiz, todos ellos iniciaron el proceso de aprovechamiento de sus productos de alpechines con las llamadas balsas, y hemos ido evolucionando conforme la industria de extracción de aceite de oliva ha ido evolucionando. De alpechines se pasó a la solución de las dos fases, ¿vale? Como un problema grandísimo, sin saber que se nos venía otra, que era los orujos húmedos, o llamados posteriormente alperujos, y ahora estamos otra vez en un problema importante de gestión de alperujos por gran volumen de generación y por el problema que están teniendo las agujeras, ¿vale? Yo voy a presentaros lo que desde IFAPA estamos haciendo con el tema del alperujo desde hace muchos años, y bueno, no vengo a descubrir nada. Ya veremos que Columela ya hablaba de compostaje, ¿vale? No vengo a descubrir nada, pero sí vengo a centrar un poco la situación actual, qué está pasando, qué hay y qué podemos hacer como una de las soluciones posibles. Hay mucho alperujo, ¿vale? Hay mucho alperujo. Entonces, bueno, me gusta dar la clase moviéndome. Yo cuando hablo me gusta moverme, pero bueno, voy a intentar mantenerme en mi sitio, y si me tengo que levantar, me levanto, ¿vale? Bueno, hemos centrado el nombre en primer lugar, que nos he dicho muchísimas gracias, la denominación de origen de Estepa por pensar en mí, para este tema que ya les digo, llevamos mucho tiempo y nos apasiona mucho, y de asistir a esta octava cátedra de olivicultura de don José Humanes, muy conocido en todo sitio y en mi familia, muy conocido, y en las conferencias sobre el futuro del olivar, ¿vale? Como os comento, vamos al compostaje, y vamos al compostaje, que es un tema que con la nueva PAC tenemos que llevarlo a cabo. O sea, nosotros desde el centro lo estamos abanderando desde hace mucho tiempo, pero es que la nueva PAC nos lleva, y tenemos que formar industrias que generen mucho compost para nuestro olivar, ¿vale? Vamos, entonces. Bueno, si quiere esto. Vale. Bueno, situación actual. Tenemos una industria, ¿vale? Nuestra industria de extracción de aceite de oliva, que, ¿ves? Ya me vuelvo. Nuestra industria de extracción de aceite de oliva, en donde de nuestro fruto, cada vez más verde, cada vez en mejor condiciones para obtención de aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Obtenemos, aparte de nuestro gran aceite, obtenemos otra serie de materiales. Una serie de materiales que desgraciadamente desde las consejerías, las normativas, etcétera, nos lo hacen llamar residuos. Y yo en todos los foros que voy, al que además hay gente de medio ambiente que se sabe la normativa magníficamente, yo sigo diciéndoles que por favor se le llame sus productos, porque lo vamos a poder utilizar, ¿vale? Pero no, de forma actualmente y por normativas tenemos residuos que yo realmente me maravillo, porque ¿qué es el alperujo? El alperujo no es más que la aceituna, que yo la he pasado por fábrica, han sufrido unos procesos mecánicos, o sea, no lleva absolutamente nada, la he machacado por centrifugación y por temperatura. Les obtengo el aceite, y lo que me sale por la tubería de salida del decante resulta que es un residuo. Pero si cuando estaba entrando por la tubería de la batidora era un material maravilloso, estupendo, magnífico, que nos dedicamos a cuidarlo mucho para obtener aceite de oliva virgen extra. Entonces, ¿por qué ha pasado por una centrífuga que no hace nada más que revoluciones a mucha velocidad? ¿Es un residuo? Pues sí, es un residuo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos alperujo, tenemos las aguas de lavado de la centrífuga y escurrido de tolva, que seguimos en muchas ocasiones llamándolos alpechines, y no son alpechines, porque los alpechines son los que obteníamos del sistema de extracción de 3 fases y que por eso acabamos con él, o son aguas de proceso o aguas de lavado de las lavadoras, y los restos de poda, y las hojas de la limpia, ¿vale? Esos son los 3 materiales que obtenemos en grandes cantidades en nuestras cooperativas, en nuestras almazaras, y que cada vez son de más difícil gestión, porque administrativamente también se nos ponen muchos inconvenientes, ¿vale? Y con la evolución de precios en orujeras también
nos están dando unas consecuencias negativas que antes no teníamos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues eso es, que tenemos cada vez más alperujo. Tenemos cada vez más alperujo. ¿Por qué? Pues porque nuestras grandes capacidades de producir olivar, nuestras grandes capacidades de avanzar en el olivar nos está dando lugar a plantaciones intensivas y superintensivas, que eso se traduce en mayor producción por hectárea y al mismo tiempo en mayor kilos o toneladas de alperujo. ¿Vale? Al mismo tiempo, como cada vez trabajamos mejor en fábrica y cada vez queremos aceites, nos demandan aceites de mayor calidad, nuestras aceitunas para esos aceites son más verdes. Por lo tanto, el rendimiento graso en industria es menor. Por lo tanto, la cantidad de alperujo que vamos obteniendo en fábrica a principio de campaña también va aumentando. Todo es un suma, ¿vale? Todo es un suma. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo que tendemos hacia recolección mecanizada, gracias a Dios, cada vez hay más mecanización en el olivar. ¿Y eso qué está generando? Eso está generando que las entradas de los orujos húmedos o alperujos en la orujera, en vez de ser escalonada en el tiempo como ha sido hasta ahora, se está concentrando en un espacio de tiempo menor y las dimensiones que tenemos o que tiene la orujera en determinados puntos de almacenamiento, como son las balsas, están dimensionadas para una cantidad, para unas toneladas diarias. Y como esa dimensión es anterior a la mecanización, pues esas balsas se están quedando pequeñas. A eso le unimos a que las orujeras obtienen cada vez menor precio por el aceite de orujo. Pues ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando eso. Está pasando que el principal destino que tienen los orujos húmedos o alperujos en la actualidad son las orujeras. No tenemos, como quien dice, otra. En el sistema de 3 fases era maravilloso que se continuó en 2 fases hasta que las orujeras vieron que generaban problemas. Es que nos pagaban. Para ellos era era el material con el que tenían que trabajar y nos pagaban. Luego, para la industria de extracción de aceite de oliva, para nuestras cooperativas, era una fuente de ingreso. Con todas las modificaciones que ha sufrido la industria de extracción de aceite de oliva, ha generado modificaciones en los subproductos que generan y, por lo tanto, esas orujeras se han tenido que ir adaptando a esos nuevos subproductos, haciéndolas menos rentables. Por lo tanto, a día de hoy, como poco, nos cuesta el transporte de nuestros subproductos, de nuestro orujo, a la orujera, como poco. Y yo no sé la distancia que hay, pero hay almazaras que tienen la orujera a 150 kilómetros de distancia. ¿Vale? Y en muchos casos ya también estamos pagando por cada tonelada o kilo de alperujo que entramos en la orujera. Por lo tanto, lo que para nosotros antes era una fuente de ingreso, cada vez más es una fuente de gasto, asociado también o unido a la fluctuación de los precios en el aceite de oliva. Luego, esto hay que darle una solución, ¿vale? Esto hay que darle una solución. ¿Qué pasa además? Pues si nos vamos de fábrica, nos vamos a campo, del cual Roberto os hablará muchísimo, tenemos muchos problemas en campo, fundamentalmente asociados a las labores que hacemos. Estamos destruyendo el suelo, fundamentalmente a los abonados que realizamos, que son todos químicos, fundamentalmente a las grandes cantidades de aplicación de plaguicidas y pesticidas que está generando suelos con una ausencia grandísima en materia orgánica. No regeneramos materia orgánica, sí abonamos con productos químicos, mucho nitrógeno, mucho potasio, mucho fósforo, todo lo que necesita. Y además lo miramos, que no le falten aminoácidos, que no le falte de nada a nuestro olivar. Pero materia orgánica ni gota. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos suelos inertes, suelos que se nos están perdiendo por erosión. En nuestra zona y en zonas dependientes, una erosión muy elevada. Como podéis ver, fijaros las cárcavas que se pueden llegar a producir y más, ¿vale? Suelos sin vegetación alguna. Por lo tanto, suelo inerte, suelos sin vida, sin actividad biológica y con cada vez menos materia orgánica. Aquí podemos ver, se ve mal, sobre todo la leyenda, pero cuanto más clarito, y es un mapa antiguo, supongo que estará peor. No he encontrado nada similar mejor, ¿vale?
Cuanto más clarito significa que menos materia orgánica tiene el suelo, ¿vale? Casi que todo está entre esta franja y esa, es decir, hay zonas con menos de 0,8 y zonas con contenido de materia orgánica entre 0,8 y 1,50. ¿Y qué pasa? Pues que para que un suelo sea rentable para un agricultor tiene que tener en torno al 2,5% de materia orgánica. ¿Por qué? Pues porque si no lo tiene, pues hay consecuencias. ¿Qué pasa? Pasan muchas cosas importantes. Hay un bloqueo de nutrientes, es decir, nosotros abonamos, fertilizamos de forma química, el suelo lo retiene y la planta no puede captarlo, porque no tiene materia orgánica. Por lo tanto, nos gastamos el dinero en fertilizar y ese material no es aprovechable, no es aprovechado al 100% por la planta, ¿vale? Como sabemos, al no haber materia orgánica, la materia orgánica tiene la función de cementar, de sujetar las partículas de suelo. Si no hay materia orgánica, esas partículas, unido a las labores que nosotros realizamos, esas partículas de suelo están sueltas y por escurrentía, por etcétera, vamos perdiendo suelo, ¿vale? Luego la erosión es muy elevada. Tenemos menor capacidad de retención de agua. Una de las características que tiene la materia orgánica es retención de agua, porque permite que las partículas del suelo estén unidas y sujetan esas partículas de agua. Por lo tanto, si no tenemos materia orgánica, si no tenemos estructura, si no tenemos vida, el agua que nosotros utilizamos tanto de riego como de lluvia no es eficiente, lo perdemos. No hay vida. En el suelo tiene que haber microorganismos, lo mismo que no está pasando en planta. En planta tiene que haber microorganismos que defiendan del ataque de otros agentes externos, por lo cual aumenta el número de plagas y enfermedades a nuestro olivar, porque también estamos acabando con la microfauna que compite contra esas plagas y enfermedades. Lo mismo está pasando en el suelo. Estamos eliminando todos aquellos macro y microorganismos que tienen unas funciones importantísimas en el suelo de regeneración, y no hay. Por lo tanto, lo mismo que pasa en planta, pasa en suelo. Aumenta el contenido, aumentan la cantidad de plagas y enfermedades que nos van a entrar por la raíz. Verticillium, por ejemplo. ¿Vale? Esto es una transparencia que me gusta, la pongo siempre. El que ha venido a mi charla la pongo siempre. ¿Por qué? Porque lo que vamos a intentar averiguar de las partes de un cuerpo humano, que sería la materia orgánica, ¿vale? Las piedras serían los huesos. Nuestro hueso le da la piedra, las partículas, le da sujeción al suelo. Y la materia orgánica es nuestro corazón. Luego, ¿qué pasa si nosotros tenemos de todo? Si nosotros estamos muy bien nutridos, si nosotros estamos muy bien, magníficos y no tenemos corazón, que no vivimos. Luego, si yo tengo un suelo sin materia orgánica, es un suelo que no puede funcionar. ¿Vale? Simplemente lo que viene a verse es un suelo, una capa importante de materia orgánica, fijaros la estructura, la porosidad, la capacidad de retención de agua, y un suelo completamente muerto, ¿vale? Totalmente apelmazado, sin porosidad, sin vegetación, sin nada. Esa es la diferencia entre un suelo con materia orgánica y un suelo enfermo. ¿Qué pasa en nuestro sistema de extracción de aceite de oliva? ¿Qué pasa en una fábrica? Que entra aceituna. Y la aceituna tiene lo más preciado, lo que vamos buscando, el aceite. Aceite, y cuanto mejor, virgen extra, mejor. Pero es que la aceituna lleva también una serie de elementos que lo ha sustraído del suelo para poder producir ese aceite. Y va junto con la aceituna. Entonces, como hemos dicho, tenemos un sistema de producción de aceite, o sea, nuestra fábrica, el lavado, la molienda, la centrifugación y lavado de aceite, la centrífuga horizontal, las centrífugas verticales y nuestro aceite. De cada 1000 aproximadamente kilos de aceituna, sabemos que aproximadamente el rendimiento teórico es del 20%, vamos a tener aproximadamente 200 kilos de aceite, pero junto con el alperujo, que es el 80% restante, son 800 kilos, vamos a obtener una serie de elementos nutricionales, macro y micronutrientes. Siempre se indican los elementos más importantes, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, pero tiene macro y micronutrientes, tiene de todo, ¿vale? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro, hierro, zinc, de todo, ¿vale?
Y con respecto a los elementos más importantes, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, pues de cada 800 kilos de alperujo tenemos aproximadamente 8 kilos de nitrógeno, 1,2 de fósforo y 20 kilos de potasio. ¿Vale? Luego es un material que evidentemente podemos pensar que podemos reutilizar. ¿Vale? Y además, ya se ha hablado, ¿qué viene en la próxima PAC? Pues la próxima PAC viene que de las asignaciones directas nos van a quitar un porcentaje para que voluntariamente llevemos a cabo actuaciones verdes, actuaciones verdes. ¿Vale? La comunidad, el Ministerio ha presentado a la comunidad un compendio, una unión de 9 ecoesquemas, ¿vale? Entre los que aparece la mejora del carbono orgánico y la calidad y fertilidad de los suelos, entre los que aparece un plan de gestión de nutrientes, una agricultura de precisión, en la que aparece específicamente el compostaje, y donde aparecen prácticas para prevenir la erosión del suelo y mejorar su contenido en carbono y materia orgánica. ¿Vale? Luego, si eso es así, tenemos una oportunidad de oro. Estamos en la comunidad que más alperujo se genera mundial. Tenemos un producto que a día de hoy nos cuesta el dinero deshacernos de él. Y además de eso, tenemos un producto con unas riquezas tremendas, que adaptándolo, porque añadirlo directamente al suelo tiene sus inconvenientes y la normativa como enmendante orgánico no nos lo permite, haciéndole un tratamiento obtenemos un material que nos sirve como enmendante y cierto fertilizante. Pues tenemos una oportunidad estupenda para generar industrias que se dediquen a compostar, para generar empleo o para que nuestras cooperativas que funcionan los 4 meses del año puedan estar funcionando los 12. Tenemos una oportunidad magnífica. Y supuestamente, si esto es así, yo entiendo que si es posible, habrá líneas de ayuda que nos permitan crear esas industrias para compostar, como hasta hace un tiempo la hubo. Medio Ambiente tenía una serie de ayudas que te financiaban un porcentaje de la planta de compostaje. ¿Vale? Luego, si quieren que compostemos, tendrán a lo mejor también que ayudarnos un poquito. Ahí queda. Soluciones para el alperujo hay muchas, y todas el secado, una segunda extracción que ya se hace en la inmensa mayoría de la industria de extracción de aceite de oliva, que es una de las causas por las que los rendimientos grasos de los orujos que van a la orujera es menor y ellos tienen menos cantidad de grasa porque ya se la quitamos nosotros y la vendemos como lampante, ¿vale? El deshuesado. ¿Quién no tiene una deshuesadora ya en su industria para autoabastecerse de un material que antes compraba? Pues a la orujera le llega con ese porcentaje o con bastante menos hueso, que para ellos es biomasa que vendían. Luego otro punto menos, ¿vale? Abonado directo. Se han hecho muchos estudios de abonado directo del alperujo directamente a campo. Bueno, yo presento datos de mi tesis porque en el centro de investigación lo hemos hecho. Luego no se debe por una serie de cosas que ahora veremos, pero también se puede usar. ¿Vale? Alimentación a ganado. También se están haciendo piensos, se está aprovechando el alperujo para la obtención de piensos para ganado, adaptándolo a las necesidades en proteínas y en las necesidades que ellos tienen. ¿Vale? Por lo tanto, procesos mucho. La digestión anaerobia. La digestión anaerobia ya es una maravilla porque haces una fermentación anaeróbica en unos digestores específicos, obtienes una serie de gases del proceso que te van a generar energía eléctrica. Si esa energía eléctrica tú implantas ese sistema en tu almazara, además estás obteniendo la energía eléctrica que necesitas para tu proceso. Son sistemas costosos, evidentemente. ¿Qué pasa? Que después obtienes otro producto, que es el digestado anaeróbico, que posteriormente tienes que hacer algo con él. Entonces, hay muchas soluciones. ¿Qué ventaja tiene el compostaje? La ventaja que tiene el compostaje es que es un proceso sencillo,
pero que hay que elaborarlo. Compostar no es amontonar el material que yo obtengo de la campaña y cuando el maestro de fábrica o el que está en patio tiene un hueco y va y voltea. Eso no es compostar, eso es amontonar. ¿Vale? Entonces, el compostaje es un proceso muy sencillo, pero que hay que controlarlo, porque si no lo que obtengo no es un material de calidad. ¿Vale? Por lo tanto, de todo ello, el compostaje es el que utilizas el producto desde un principio y no obtienes posteriormente un residuo. Porque ¿qué residuo podíamos obtener del compostaje? Los lixiviados, ¿no? Que se recogen de las balsas por el tema, porque hay que regarlo. Pero es que los lixiviados se van reutilizando para el riego de ese compost. Y además las aguas de lavado que yo tengo en lavadora, si tengo la posibilidad de canalizarlo hacia mi planta o hacia mi balsa de recogida de agua que voy a tener en la planta de compostaje, la voy a utilizar también para gestionar y para regar el compost, porque el compost necesita mucha agua y lo que no voy a hacer es utilizar agua potable. Sería lo ideal, pero no voy a utilizar agua potable. Es un recurso que se está agotando también. Luego, en realidad, con un compostaje, ¿qué hago? Estoy eliminando al perujo, que son sus productos, le estoy dando un valor añadido, estoy utilizando la hoja de la limpia, que también es otro problema, y que posiblemente sea bastante más beneficioso introducirlo en un proceso de compostaje y no añadirlo a la camada recogido directamente de la fábrica, porque puedo estar propagando el verticillium junto con otras patologías, ¿vale? Y estoy utilizando el agua las aguas residuales que obtengo de fábrica, ¿vale? Luego es un procedimiento maravilloso, ¿vale? Resumen, muchos métodos, muchos posibles, pero el compostaje es de los pocos que obtengo el alperujo y directamente obtengo un producto sin ningún otro residuo resultante del proceso, ¿vale? Pero que es lo que os he comentado, yo no vengo aquí a descubrir nada. Ya Columela, en el siglo I después de Cristo, dice en su libro de Re Rústica que si aplicamos adecuadamente agua a las mezclas apiladas de residuos de cosecha con excrementos animales, se producirá calor y transformaremos esa mezcla en un producto que directamente servirá de abono para la siguiente cosecha. Luego, estamos viendo la necesidad de aplicar este producto y estamos viendo el mecanismo por el cual se acelera el proceso se hace de forma adecuada para obtener un material de calidad importante que añadamos o que podamos añadir a nuestro olivar, ¿vale? Nuestro olivar, porque es lo que tenemos. Se puede utilizar en horticultura, se puede utilizar en invernaderos, es una materia orgánica, ¿vale? Pues, ¿qué es el compostaje? Pues el compostaje no es nada más que una fermentación aeróbica, es decir, es un proceso que necesita oxígeno, porque los microorganismos que van a actuar en el proceso requieren de oxígeno para descomponer el material. Por lo tanto, yo buscaré las condiciones de aireación, de humedad, de temperatura y nutrientes para que esos microorganismos descompongan el material, tengamos como resultado un producto estable que esté libre de patógenos, entre ellos, por ejemplo, volvemos al mismo tema que es el del verticillium, y de mala hierba, y que aplicado al suelo nos produzca un beneficio. Luego, el compost no es nada más que una reunión de materiales orgánicos, ¿vale?, que ellos mismos tienen los microorganismos necesarios para la descomposición, es una fuente de carbono y nitrógeno, el agua que lleva, porque sabemos que el alperujo es muy húmedo y si no, conforme avance el proceso, nosotros tendremos que ir añadiéndole agua, el oxígeno que inicialmente lo tiene, pero que se va consumiendo y tendremos que añadirle, buscar la forma de añadirle o darle oxígeno, y obtendremos un compost que es materia orgánica y humo, desprendiendo calor, agua y dióxido de carbono. ¿Qué es las propiedades físicas y químicas que tiene el alperujo? Bueno, como sabemos, Jaén y Córdoba, mayores productoras de alperujo, que ni que decir tienen. ¿Qué le pasa al alperujo? Bueno, pues el alperujo tiene una serie de características buenas y malas, como todo en esta vida.
No todo es perfecto, la perfección no existe. ¿Qué tiene bueno? Pues un contenido de materia orgánica elevadísimo. ¿Qué tiene de bueno? Un contenido de carbono elevadísimo. ¿Qué tiene de bueno? Contenido en macro micronutrientes, ¿vale? ¿Qué le pasa? ¿Qué problemas tenemos? Bueno, pues problemas tenemos la gran humedad que presenta el material, contenido en fenoles, que son fitotóxicos para las plantas, una relación carbono-nitrógeno muy elevada, lo que hace que el proceso de compostaje tengamos que hacer una mezcla para que esa relación carbono-nitrógeno sea la adecuada para que se produzca de forma correcta, contenido en grasas, pero que en el proceso de compostaje desaparece, y un elevado contenido en compuestos lignocelulósicos que en peso seco es superior al 90%, que es lo que hace que la fase termófila del proceso de compostaje se alargue. Porque la unión que hay en concreto en el alperujo entre estas partículas, entre estos materiales, es de difícil degradación y hace que el proceso se alargue. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene el compostaje? Pues optimización de recursos, optimizamos los recursos de la zona. Si tenemos mucho alperujo, pues le damos una salida, ¿vale? Reducimos el volumen de residuos. Es comprensible que no todo el alperujo pueda ser compostado, pero todo ese que pueda ser compostado está eliminado del cómputo total de residuos que generamos en la zona, ¿vale? Ahorro económico en abonos químicos. Su principal bondad, la del compost, es mejorante de suelo, pero no olvidemos que lleva nutrientes, y los nutrientes son añadidos a suelo, y esos nutrientes que añadimos a suelo están en disposición directa, porque son de liberación lenta, para ser tomados por las raíces de nuestros árboles cuando lo necesiten. Mejora la materia orgánica de los suelos. Una vez que nosotros acondicionemos el producto, el alperujo tiene en torno al 96-98% de materia orgánica. Y optimiza las funciones de un suelo, la que ya hemos comentado. No es lo mismo que una almazara, que una cooperativa pueda estar funcionando los 12 meses del año, a que esté funcionando 4 o 5. ¿Vale? ¿Qué pasa con el alperujo fresco? Bueno, pues el alperujo fresco tiene una serie de inconvenientes para su aplicación directa a campo, que entre otras radica en la excesiva humedad, que no nos permite su aplicación en el sitio en el que yo quiero. Yo siempre digo al alperujo, es un chapapote. Tú viertes el alperujo y tiene una plasta la que se te monta allí que no la puedes manejar bajo ningún concepto. ¿Vale? Pues la aplicación directa en la zona en la que yo quiero es complicada. ¿Qué le pasa además? Como hemos dicho, tiene una relación carbono-nitrógeno muy elevada. ¿Eso qué quiere decir? Que el material, aunque yo compostar es fermentar, y fermentar es descomponer. Si yo no hago una descomposición controlada, que es lo que sería un compostaje, esa descomposición se va a realizar en el suelo de forma espontánea, ¿vale? ¿Quién descompone el material? Los macro y microorganismos. Y para que ese material se descomponga con macro y microorganismos adecuados, necesitamos una relación carbono-nitrógeno próxima a 30, porque es la cantidad de nitrógeno que el microorganismo necesita para comer y vivir. Y fijaros que la relación carbono-nitrógeno que puede llegar a tener el alperujo es de 75, luego nos falta nitrógeno. Si yo no hago una mezcla de compostaje o composto y obtengo un material ya terminado, un material maduro, un material estable, ese proceso de descomposición se va a producir en el suelo. Y como ya hemos dicho, que necesita más nitrógeno, ¿de dónde va a coger el nitrógeno para descomponer el material? Del suelo. Se lo va a retirar a la planta, lo va a quitar de la planta, de que lo pueda disponer la planta, y lo va a utilizar para la descomposición. Y se va a producir lo que llamamos hambre de nitrógeno. ¿Por qué? Porque le va a faltar el nitrógeno que hay en el suelo, una parte de él, lo va a utilizar el material para descomponerse y no va a estar a disposición de la planta. Luego es preferible añadir al suelo un material que ya tengo estabilizado a un material que se tiene que descomponer en el suelo, ¿vale? Tiene un alto contenido en polifenoles, lo mismo que nuestros aceites. Cuanto más polifenoles, más antioxidantes tienen, más duran, pues esos polifenoles que no son retirados del proceso de extracción los llevamos al suelo. Y el polifenol es fitotóxico para una planta, la quema. Un olivar no pasa absolutamente nada, o sea que sean desproporciones, cantidades desproporcionadas, pero en una planta hortícola la quema, es fitotóxico. ¿Vale? Luego, si yo
llevo a cabo un proceso de compostaje en el cual me aseguro que todos estos elementos negativos desaparecen, pues lo que yo añado al suelo una vez compostado es un material estable, un material de calidad, ¿vale? Además, ese proceso de descomposición que tiene lugar en el suelo y no en nuestra planta de compostaje da lugar a un aumento de temperatura de la rizosfera, es decir, de las primeras capas del suelo. Por lo tanto, la temperatura de la raíz es más elevada y la actuación, el trabajo que realiza esas raíces lo hacen peor, porque la temperatura no es la apropiada, la del suelo, ¿vale? Y también tiene lugar a la formación de sustancias neotóxicas de formación. En el proceso de descomposición de nuestro alperujo, los microorganismos que descomponen el material producen otros elementos que también son tóxicos, que si lo hacemos en nuestra planta de compostaje se van degradando y desaparecen, y si lo hacemos sobre nuestro suelo, sobre nuestro terreno, están ahí, que son las que se llaman sustancias tóxicas de neoformación, porque no están en el material inicial, pero sí van apareciendo conforme se va descomponiendo. Luego, al añadir material compostado, nos aseguramos de que todo esto está eliminado, ¿vale? Pero vuelvo a insistir, un proceso de compostaje controlado, no un proceso de compostaje amontonado y cuando se me ocurre, controlo. Por lo tanto, ¿qué características presenta ya el compost de alperujo como fertilizante orgánico? Pues presenta un buen grado de humificación, tiene importante contenido en humus, no es fitotóxico porque las altas temperaturas que adopta el proceso nos permite eliminar todos estos elementos fitotóxicos que contiene, y no tiene patógenos. Tiene un contenido elevado de materia orgánica, lo mismo que lo tenía el alperujo, solo que ahora lo tiene estabilizado el compost. Tiene un alto contenido en carbono, que ya lo hemos visto, con un nivel de nutrientes minerales aceptable. Se obtiene en compost seguro desde el punto de vista medioambiental porque está procesado y desaparece todo aquello que es fitotóxico y todo aquello que no es aconsejable. Lo que sí hay que tener en cuenta es que presenta unas características sujetas a una variabilidad importante. Es decir, el proceso de compostaje no es industrial en serie, que todo sale igual como unos zapatos como los ponemos desde el principio hasta el final, sino que en función de la mezcla que haga, en función de cómo elabore el proceso, en función de cómo evolucione el proceso, las características del producto van a variar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues una vez que yo he hecho mi proceso de compostaje, que mi material está terminado, que está maduro y que está en condiciones adecuadas para vender o para aplicar a campo, hacer una analítica del material que tengo y ver las características que tiene. Ya está, no tiene más. Qué riqueza, qué contenido de materia orgánica hemos tenido, qué pH ha salido del proceso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero no, las características del compost no están estandarizadas. Cada material, en función de cómo se actúe con él, va a tener unas características u otras. Por lo tanto, ¿cuáles son los beneficios del aprovechamiento del compost? Dos fundamentales: carácter ambiental, eliminamos residuos, y carácter agronómico. ¿Por qué? Aprovechamos y recuperamos materia orgánica que estamos retirando del suelo y que se la estamos vendiendo a la brujera, ¿vale? Y después nosotros nos dedicamos a comprar productos químicos para fertilizar y nos cuesta el dinero, ¿vale? Y no restauramos materia orgánica al suelo. Por lo tanto, por mucho que abonemos, llega un momento en que sin contenido de materia orgánica es un suelo sin vida, ¿vale? Y hay una recuperación y aprovechamiento de elementos fertilizantes. Por lo tanto, es una agricultura sostenible. Y es hacia lo que vamos, ya íbamos, pero es que cada vez vamos más. Con esto nos metemos en proceso. Es decir, el proceso de elaboración. ¿Qué hace fundamentalmente el compost de alperujo? Independientemente de fertilizar, es mejorar el suelo. ¿Por qué? Porque mejora el contenido en materia orgánica. ¿Y qué pasa? Al mejorar el contenido en materia orgánica pasa todo eso. Aumenta la capacidad de intercambio catiónico, es decir, los nutrientes, los minerales, los capta la materia orgánica y los tiene almacenados como si fuera una nevera en el suelo. Y cuando la planta los necesita, los va tomando. ¿Vale? Incrementa la capacidad de infiltración. Al tener más capacidad de infiltración, tiene más capacidad de aprovechamiento de agua, hasta un 25% de mejora. Por lo tanto, nuestro riego es mucho más efectivo. Y tenemos que regar menos, tenemos que consumir menos agua. Si se premia, será positivo, ¿vale? Disminuye la erosión. Estamos añadiendo solo partículas cementantes, partículas que unen, por lo tanto nos sujetan nuestras partículas de suelo y reducen el tema de la erosión. Aportamos
nutrientes orgánicos. Ya hemos visto que tienen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. ¿Vale? Yo cuando voy a muchas charlas a agricultores y siempre la pregunta es la misma, pero ¿eso cuánto cuesta? Y entonces a eso yo siempre le contesto lo mismo. Digo, ¿con respecto a qué? ¿Al abonado nitrogenado? No me sirve. Con respecto a lo que añades vía foliar, no me sirve. La aplicación de compost es la suma de todo lo que aplicas, porque tiene de todo. Tiene nitrógeno, fósforo, potasio. Y al mismo tiempo tiene una cosa que tú no añades, que es materia orgánica y microorganismos de suelo. Por lo tanto, la aplicación de un material orgánico como es el compost de alperujo, lo que es una suma de todos los tratamientos que se le hacen al árbol. Desde nuestros trabajos no hemos buscado nunca jamás el demostrar que es mejor un tratamiento orgánico que un tratamiento químico. Lo que hemos querido ver es que se puede hacer el tratamiento orgánico sin tratamiento químico, porque esto es como todo. A mí cuando me duele la cabeza me tomo una aspirina o me tomo un ibuprofeno, pero no me tomo un ibuprofeno por si lo necesito, me lo tomo cuando me duele. Por lo tanto, desde nuestra forma de ver la fertilización de nuestro olivar con el compostaje, lo que pretendemos es aplicación a suelo como una fertilización normal, es decir, como una fertilización química, pero la trasladamos a una fertilización orgánica y con nuestra analítica foliar anual. Si el árbol no tiene deficiencias bajo ningún concepto y el árbol está sano y no hay ningún problema aplicando abonado por medio de un abonado orgánico como es el compost, pues continúo con mi pauta. En el momento en el que por un motivo de estrés, por un motivo determinado, la planta tiene deficiencia en algún elemento, se le hace una aplicación química vía foliar y no pasa nada. Pero todo eso que elimines de químico es positivo. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo no es demostrar que es mejor. Nuestro objetivo es ver que al menos es igual. Importantísimo, es una fuente de carbono y de energía, es decir, fuente de carbono y de energía para los microorganismos de suelo. Es que los microorganismos de suelo también tienen que comer. ¿Y de qué comen? De estos materiales. Si yo le doy alimento a los microorganismos que hay en el suelo, se desarrollarán, crecerán y se multiplicarán y tendré más. ¿Vale? Además de eso, aquí os dejo la referencia porque es importante, hay un alto contenido en secuestro de carbono. El 80% del carbono que yo añado a suelo en forma de compost es retenido. Se mete en la nevera del suelo ese carbono para posibles y futuras cosechas. Si yo no aplico materia orgánica, lo que estoy es eliminando ese carbono de suelo. Y si no reestructuro, es que no tengo nada. ¿Vale? Y evidentemente es una incentiva, es un positivo para la agricultura ecológica. Todos sabemos la dificultad que hay de mejora del suelo y de fertilización en agricultura ecológica. Pero es un medio perfecto de fertilización de ecológico. ¿Vale? Bueno, pues englobada la situación y vista la problemática, vamos a compostar. ¿Qué se hace? Es muy fácil. Yo tengo mis materias primas. Evidentemente alperujo, esa es la estrella. O sea, yo me muevo en función del alperujo siempre. Es el elemento estrella. ¿Qué le pasa al alperujo? El alperujo tiene varios problemas. Relación carbono-nitrógeno, falta de estructura, se nos esparce, poca porosidad y mucha humedad. Luego tengo que añadirle a ese material aquellos elementos que me permitan eliminar humedad, darle estructura, darle porosidad y darle nitrógeno, que es lo que le falta. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Utilizando siempre el alperujo como materia prima, tengo que utilizar un material estructurante, que es el que le va a dar porosidad y le va a dar estructura, y una fuente de nitrógeno. Como estructurante, ¿qué puedo elegir? Pues paja, pero vamos a centrarnos en nuestro tema.
restos de poda triturada y la hoja de la limpia. Por lo tanto, ya estoy eliminando otro problema, el problema de la quema de los restos de poda, ¿vale? Luego, restos de poda triturados o hoja de limpia que la tengo en las mazaras. Los podas no la tengo, pero la hoja sí, ¿vale? Y como material rico en nitrógeno, pues también puedo optar por mucho. Lo normal, lo más rico, lo más adecuado, podríamos decir, es un estiércol. Nosotros allí hemos utilizado estiércol de caballo, estiércol de vaca, estiércol de oveja. ¿Qué pasa? Que el volumen de alperujo generado es muy elevado, más de 2 millones de toneladas. Hay mezclas que ahora veréis que tengo que hacer a mitad, mitad de alperujo, mitad de estiércol. Luego tendría que tener 2 millones de toneladas de estiércol de ganado para poder compostar. Y eso es un coste. Un coste económico que sería apropiado, pero si después el socio o el agricultor, porque el material es más caro, no me lo va a comprar, no lo puedo asumir. Luego, en función de cómo ahora mismo está la situación, yo tengo que ir a compostar de la forma más económica posible. También decía Moral en una charla en este tiempo de pandemia que escuchándolo decía el precio que tiene el compost de alperujo ahora no va a ser el que tenga posteriormente. ¿Por qué? Porque todo nos está llevando a que compostemos. Todo nos lleva a que compostemos. Lo que tenemos que tener en los medios y armarnos de valor y hacerlo, ¿vale? Posiblemente como nos den ayuda, y también desgraciadamente muchas veces nos movemos en función a eso, pues ayudará a que este proceso se lleve de aquí hacia adelante, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué puedo elegir como nitrógeno? Como hemos dicho, alperujo, restos de poda u hoja, y como fuente de nitrógeno, ¿qué? Los estiércoles, pero para todo aquello que no sea ecológico, ¿qué puedo utilizar como fuente de nitrógeno? La urea. Por lo tanto, nos permite elaborar un compost al que yo llamo compost de almazara, que tiene mi alperujo, mi hoja de la limpia y como fuente de nitrógeno la urea. Porque el buscar estiércol es costoso, porque lo tengo que trasladar, lo mismo que traslado los orujos a la orujera, porque el ganadero me va a cobrar ese estiércol que le sobra y que le molesta, pero cuando yo le diga que lo voy a utilizar para un subproducto va a decir que entonces entonces todo eso que pasa que está muy bien, pero encarece el proceso, simplemente. Cuando nos concienciemos a que ese material tiene materia orgánica, cuando nos concienciemos que eso es necesario y que estamos dándole vida para el futuro a nuestro olivar y no nos quedamos en puntos de vista cortoplacistas de hoy, la cosecha que tenga es la de hoy, mientras no pensemos, pues no podemos compostar para después comernos nosotros el compost después y que nadie lo quiera, porque es caro, dicen, ¿vale? Por lo tanto, cogemos nuestras materias primas, las elegimos, las caracterizamos, es decir, antes de iniciar el proceso, fundamental, tengo que saber la relación carbono-nitrógeno de ese material, de los que vaya a mezclar. ¿Para qué? Para que yo haga una mezcla en la que el total de la unión de esos materiales me dé una relación carbono-nitrógeno aproximadamente de 30. Estamos en campo, no estamos en un laboratorio con una calculadora. Aproximadamente de 30. ¿Por qué? Porque es la relación carbono-nitrógeno que necesita mi material para que los microorganismos lo descompongan, simplemente. Hago una mezcla homogénea de materiales como podamos o como diseñemos. Después cada industria se diseña en función a lo que queramos que nos cueste. Hay mezcladoras maravillosas y hay quien lo hace con una retro. Todo hay que verlo. Adicionamos agua en el caso de que sea necesaria y dimensionamos la pila. Esos son nuestros sistemas rudimentarios. No somos investigación y a pequeña escala, ¿vale? Luego nos manejamos, hemos hecho compost con una hormigonera de mano, como hemos podido, ¿vale? Entonces, cogemos nuestro alperujo, fijáis, el chapapote, estiércol de vaca y la hoja de la limpia. Cogemos nuestras muestras, las llevamos al laboratorio, vemos relación carbono-nitrógeno y vemos la mezcla que hay que hacer, el porcentaje que tiene que haber de cada uno de ellos para que nuestra mezcla tenga una relación carbono-nitrógeno próxima a 30, ¿vale? Y las pilas tienen que estar dimensionadas de esa forma. Yo no puedo tener pilas de 3 metros porque el proceso es aeróbico, es decir, necesita oxígeno.
El proceso de descomposición tiene lugar en el centro de la pila, o sea, en el centro. Lo que esté pasando en la superficie a mí me da igual. El centro es en el sitio en el que se está descomponiendo el material, lo está haciendo el proceso de forma adecuada y ahí tiene que haber oxígeno. Si es muy alta y el material pesa mucho, me lo apisona y no hay oxígeno. Luego, las pilas tienen que ser máximo de una altura de 1,5 metros, 1,80 m, con una base entre 2 y 2,5 y larga todo lo que yo quiera. Que la hago en meseta porque tengo una maquinaria específica para el volteo de meseta, pues exactamente igual, solo que con una altura de 1,5 metros, 1,80 m, ¿vale? Y controlando temperatura y controlando humedades, porque en una pila la necesidad de oxígeno entiendo que es mayor, ¿vale? Ahí podéis ver las mezclas que nosotros hemos hecho. Hemos trabajado con estiércol de oveja, estiércol de caballo, alperujo nuevo. ¿A qué llamábamos alperujo nuevo? Al que se producía en esta campaña. Conforme salía, se utilizaba para compostar. Y alperujo viejo. ¿Cuál es el alperujo viejo? El que dejábamos de forma, todo un año en una balsa, fermentando de forma espontánea, solo, sin hacerle nada, ni regar, ni voltear, ni nada. Llevaba un año almacenado en una balsa, ¿vale? Restos de poda triturado, hojas de limpia, que es la de la limpiadora, y urea como fuente de nitrógeno, ¿vale? Como veis, fuente de nitrógeno, material que necesitamos, fundamentalmente de carbono, ¿vale? Restos de poda, que es material estructurante, hoja de limpia, material estructurante, y la urea como fuente de nitrógeno. Lo que veis aquí son las distintas pilas de compost que elaborábamos. ¿Veis aquí abajo el simbolito? Pues la unión de ellos es lo que es decir, estiércol de oveja con alperujo viejo, estiércol de oveja con alperujo nuevo, estiércol de caballo, alperujo nuevo y urea, estiércol de oveja, alperujo nuevo y restos de poda triturado. Y el que yo llamo de almazara es alperujo nuevo con hoja de limpia y urea. Y lo que veis aquí es el porcentaje de cada uno de ellos, de la mezcla. El porcentaje teórico, porque lo ideal es analizar el material que tengo y ver la relación carbono-nitrógeno. Pero para que veáis lo que os digo, en las pilas que hacemos de estiércol de oveja y alperujo viejo necesitamos la mitad de uno y la mitad de otro. ¿Qué hacemos? Una vez que tenemos el material, vemos los porcentajes de cada uno de ellos y intentamos mezclarlos de la mejor forma posible. Hay mezcladoras, hay unos materiales maravillosos y estupendos para hacerlo a nivel industrial. Volvemos a lo mismo, todo depende del dimensionamiento, de lo que queramos gastarnos y del material que queramos obtener. Proceso de compostaje. En un proceso de compostaje está formado, para que veamos más o menos lo que dura, está formado por dos fases importantes. Y dentro de las primeras fases, 3 subfases. La primera fase es la fase de fermentación, la fase en la que se va a poder producir la descomposición más importante del material, ¿vale? Que es una primera fase que se llama la fase mesófila, que es cuando alcanzamos temperaturas de hasta 40 grados, y una vez que superamos estas temperaturas de 40 grados hasta 65, máximo 70, se llama fase termófila, que es donde tiene lugar, por ejemplo, la eliminación de patógenos y de semillas de mala hierba, porque esas temperaturas que se mantienen durante un tiempo prolongado hace que desaparezcan todos esos materiales, ¿vale? Y después una fase que se llama segunda fase mesófila, en la que el material ya está llegando a su finalización, la fermentación, en la cual se llama de nuevo fase mesófila. O sea, tenemos dos fases mesófilas y una termófila, en la que van a actuar distintos tipos de microorganismos y en este caso son fundamentalmente bacterias y hongos, ¿vale? Aquí actomicetos y bacterias y finalmente hongos. Con una modificación del pH, en la primera parte se acidifica para después subir a pH entre 8 y 8,5 y en su fase final llegar a pH próximos a la neutralidad, ¿vale? ¿Qué controlamos? Ya tengo hecha mi pila, vamos a lo práctico. Yo ya tengo hecha mi pila y ahora tengo que controlar el proceso. ¿Qué hay que controlar? Hay que controlar que yo tenga microorganismos que descompongan el material. En el momento en que los microorganismos, por falta de agua, por falta de oxígeno, disminuyan, el proceso se frena, el proceso se para. Por lo tanto, yo tengo que medir diariamente, al inicio, conforme yo vaya tomando manejo del proceso de compostaje, podré espaciar la toma de temperatura, diariamente la temperatura de las pilas. Y cuando yo detecte que es un exceso de temperatura, cuando estoy en pleno proceso de fermentación,
detecto que hay una disminución en el contenido de microorganismos que hay en el interior. Y puede ser por dos motivos. Y es porque falte agua o porque falte oxígeno. Y es en el momento en el que yo decido que volteo y que riego. Si el proceso avanza, sigue avanzando y esas temperaturas no aumentan, es porque el proceso está llegando al final de fermentación y lo podemos pasar a maduración. ¿Qué diferencia hay entre fermentación y maduración? La fermentación se dan riegos y volteos para dar humedad y dar oxígeno, y cuando consideramos que el proceso de fermentación está terminado y lo hemos llevado al proceso de maduración, se queda en reposo, es decir, ni se voltea ni se riega. Podemos retirarlo del área de compostaje, llevarlo a un sitio de almacenamiento en donde permanecerá 2 meses paralizado, como cuando nosotros nos ponen en reposo por un esguince, sin tocarlo, sin hacerle nada. ¿Vale? Bueno, ya se estabilizará, se termina de estabilizar, donde adquiere olor a tierra mojada, donde adquiere ese color oscuro, donde adquiere ese parecido a un mantillo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Por lo tanto, ¿qué tengo que controlar? Aireación, porque si no hay aire, no hay oxígeno, los microorganismos se mueren, y agua. Principal coste del compostaje es la aireación, porque tengo que voltear. Nosotros volteábamos cada 15 días. ¿Vale? Hay que ver cómo evoluciona nuestro proceso y ver la necesidad de volteo, y cuando se necesite voltear, hay que voltear. Es un proceso, como ya hemos dicho, aeróbico, por lo tanto necesita oxígeno. Los microorganismos necesitan oxígeno. ¿Cómo se puede hacer? Mediante pala volteadora o mediante todas esas técnicas. Volvemos a lo mismo. Hay que ver, hay que hacer números, hay que hacer cuentas y hay que ver cuál es la opción más viable para cada circunstancia o para cada industria. ¿Vale? Desde una pala cargadora, que yo la he visto en grandes cooperativas, hasta esta máquina que la vi el otro día funcionar en Jaén en una planta de compostaje, y tienen una máquina autopropulsada que pasa por encima de las máquinas. No sé si tú trabajas estuve el otro día allí con ellos, Mancha Real, ¿vale? Y están en su máquina ellos más felices que unas perdices, ¿vale? Hay que hacer números. Por lo tanto, aireamos con algo que voltee. ¿Cómo detecto si nos falta oxígeno? Pues la temperatura, como lo he comentado. De la forma más fiable, por la temperatura. Si hay un descenso de temperatura en mitad de un proceso, es porque pueda faltar oxígeno y hay que voltear. ¿Vale? Ahora lo veremos en una gráfica. Y que me permite, como el material se está descomponiendo en la parte central de la pila, si yo no volteo, la parte lo que hay en superficie no entrará en proceso de descomposición activo. Por lo tanto, tengo que voltear para que el material pase de un sitio a otro. ¿Vale? Si hay un exceso de humedad, porque me puedo pasar en los riegos, se da lugar a procesos anaeróbicos. Si se da lugar a procesos anaeróbicos, la única forma que tengo de reducir la cantidad de agua o de humedad en el material es volteando. O sea que al mismo tiempo el volteo me sirve para solucionar un problema de exceso de humedad, ¿vale? Que es otro mecanismo por los cuales la cantidad de población microbiana puede descender. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a maduración, como ya he comentado, hay ausencia de volteo y hay ausencia de riego, porque el material o los compuestos húmicos que yo he estado generando en el proceso fermentativo puedo favorecer que se descompongan. Luego hay que dejarlo en reposo. Como ya hemos visto, hay distintos tipos de volteadoras. Otra forma de control, la temperatura. Luego tengo que controlar aireación y temperatura. ¿Cómo lo hago? Con un termómetro. Un termómetro que tiene que tener una longitud tal que me permita llegar al corazón de la pila. No pueden ser termómetros que no llegan al corazón de la pila, porque yo necesito saber la temperatura de la zona en donde se está produciendo la máxima actividad. ¿Vale? No deben de subir las temperaturas por encima de los 75 grados, porque si no se produce lo que se llama suicidio microbiano, es decir, los microorganismos que necesitamos para el proceso se mueren. Y si las temperaturas son bajas, es señal de que hay una baja actividad microbiana. Por lo tanto, o regaremos o airearemos, o las dos cosas. Es decir, cuando el proceso, que es costoso, de airear, lo que hay que ver es si al mismo tiempo tienes que regar, humedecer, porque si no estás duplicando el gasto.
¿vale? Y como ya hemos comentado, es importante, por lo menos en un principio de compostaje, cuando empieza a compostar, una medida de temperatura diaria. Aquí veis cómo, esta es la evolución de temperatura en 232 días, cómo hay una subida después de un volteo y empieza a haber una bajada y decides voltear. En donde veis la flecha que hay un pico de bajada es porque se ha volteado, ¿vale? Por lo tanto, nosotros volteamos aproximadamente cada 15 días. Y otra cosa que hay que controlar es la humedad. Necesitamos aire, necesitamos temperatura para que los microorganismos indiquen que están sobreviviendo, y la humedad. El microorganismo, el proceso necesita agua para que los elementos nutricionales que se producen al interior de la pila y que van a alimentar al mismo tiempo al microorganismo tengan el vehículo de transporte. Si no, no les llega el alimento, como la sangre, ¿vale? Si no hay agua, no hay vehículo de transporte y el alimento no le llega al microorganismo. Por lo tanto, tiene que haber un contenido de humedad entre el 40 y el 60%. Hay que controlarlo, ¿vale? Si el contenido de humedad es inferior al 40%, hay descenso de actividad microbiana. Hay poca humedad, el microorganismo se muere. Y si la humedad es superior, también se muere el microorganismo, porque hay falta de oxígeno. Los poros, no hay oxígeno, se llenan de agua y no hay oxígeno, se muere, ¿vale? Por lo tanto, el exceso de humedad favorece el proceso de anaerobiosis, que no es lo que buscamos, y tenemos que hacer unas medidas de humedad que pueden ser bien en laboratorio, en una estufa, o bien cogiendo una cantidad de material y lo estrujamos con nuestras manos. Si no chorrea mucho y además se queda formado, o sea, si caen pequeñas gotas y cuando abramos la mano se queda formado esa pequeña bola, es porque la humedad es la adecuada, ¿vale? ¿Qué es lo que veis aquí? Esto es la forma que nosotros regábamos. Esparcíamos el montón, tenemos pequeñas pilas, son pilas de demostración, ¿vale? Y al mismo tiempo que volteábamos, veíamos los litros de agua que había que añadirle a esa pila. Evidentemente, esto a nivel industrial no es posible. Hay que poner unos periquitos, hay que ver la forma de regar las pilas cuando lo necesitan. Inicialmente es aconsejable el riego antes del volteo en un porcentaje importante para que cuando volteemos se reparta esa humedad. Porque uno de los problemas que tiene el perujo o este material es que despide al agua, no la chupa. Por lo tanto, todo lo que echemos de más se nos va a ir en forma de escorrentía. Y tampoco queremos lisiviado. Tenemos que aprovechar el agua, no generar más lisiviado de los que ya tenemos, ¿vale? Bueno, eso lo pasamos. Datos. Rápidamente, ¿qué hemos obtenido? Nosotros hemos aplicado a campo, ¿vale? Nuestra parcela de olivar con nuestra esparcidora de compost, dosis de 100 kilos árbol, aproximadamente 7 toneladas hectáreas anuales. 7 toneladas hectáreas anuales. Con nada de aplicación de abonado químico. Todo abonado orgánico, en nuestras parcelas de orgánico. Y las comparamos, evidentemente, con una parcela en la que solo hacemos lo que hace un agricultor, un abonado químico, ¿vale? Tenemos picual de riego 12×12. Si veis, esto es las dosis que se están indicando, es decir, es que no se nota prácticamente, parece que es que vamos a echar una cantidad de compost desmesurada en campo y es nada. Fijaros, ¿veis cómo queda? Estos son los datos de las composiciones de los compost que obtenemos, los distintos tipos que veis aquí. ¿Veis cómo tiene todos los nutrientes? Y los que no se han analizado, ¿vale? Se analizan los más importantes. Como veis, pH próximo a la neutralidad, relación carbono-nitrógeno próximo a 20, todo menos esto que se nos escapó un poquito. Si sabéis, por normativa en el reglamento de fertilizantes, en el 506, para utilizarlo como enmendante orgánico no podéis utilizar un producto que tenga una relación carbono-nitrógeno superior a 20. Luego tenemos que tener, para que el material, uno de los puntos que detecta que el material está terminado es que tenemos relaciones carbono-nitrógeno adecuadas, ¿vale? Y como veis, tiene nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etc. Luego es un elemento con materia orgánica, es un elemento con nutrientes. ¿Qué pasó? Pues que cuando se lo añadimos a nuestros árboles y le hicimos analítica de hoja, teníamos que, si fijáis aquí, este siempre es el tratamiento mineral, es decir, el abonado químico. Y cada uno de ellos son las distintas aplicaciones con compostaje. ¿Y qué vimos? Pues que ninguno de ellos estaba con deficiencia, ¿vale? Y que no había diferencias significativas en la aplicación de abono mineral con los otros abonados. Con respecto al nitrógeno, igual ocurre con respecto al fósforo,
¿vale? Abonado mineral y todo con niveles adecuados para que el árbol pueda llevar a cabo sus funciones. Igual pasó con el potasio, ¿vale? Este marca el nivel de deficiencia según analítica y estos son los niveles que hay con respecto al fósforo. Ninguno por nivel de deficiencia, que es en el que hay que actuar si hay algún problema. ¿Qué pasó en fruto? Pues en fruto pasó que, si tenéis en cuenta este dato, es el índice de madurez. Sabéis que para ver el índice de madurez no hay diferencias significativas porque hemos cogido el fruto con las mismas características para poder ser analizado y comparado, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué obtuvimos? Pues obtuvimos que con respecto al peso medio del fruto, este es el abonado mineral y estos son los distintos compostos utilizados como fertilización. Si veis, con respecto al abonado mineral, hay parcelas en las que tenemos un peso medio del fruto mayor que si es un abonado mineral y en muchos casos de ellas con diferencias significativas con respecto al abonado mineral. ¿Qué pasa con respecto al rendimiento graso? Pues con respecto al rendimiento graso sobre seco pasa lo mismo, que aquellos árboles que estaban abonados con abono mineral tenían menos contenido graso y con diferencias significativas en todos los casos con respecto al abonado orgánico. Por lo tanto, obteníamos frutos con más graso, contenido graso sobre seco que el abonado mineral. Y frutos con mayor tamaño con respecto al abonado mineral. Si no con diferencias significativas, sí con tendencias a mayor. Con respecto a otros tratamientos, ¿vale? Las características del fruto, siempre el abonado mineral. Aquí podéis ver, AF se refiere simplemente al perujo fresco, que es lo que os dije, se puede utilizar al perujo fresco analíticamente, o sea, para experimentación, para ver qué pasa. No está permitido por normativa, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Pues volvíamos a lo mismo. Índices de madurez adecuados, por lo cual podemos comparar los frutos que hemos cogido en las muestras. Y con respecto al peso medio, tenemos parcelas con diferencias significativas con respecto al abonado mineral, otras que no son significativas pero con tendencia ascendente, o sea, de mayor tamaño, ¿vale? Y con respecto al rendimiento graso sobre seco, tenemos mayor contenido graso sobre seco en todas las parcelas abonadas de forma orgánica con respecto a un abonado mineral. En el caso del peso medio del fruto, con un aumento de un 5% en el caso del perujo fresco, el compo 1, que estaba formado por alperujo, estiércol de oveja y restos de poda, un 10% más, y el compost 2, que es el que yo llamo de almazara, que es alperujo, hoja de limpiurea, un 15% mayor. Y con respecto al rendimiento graso, pues esos datos son los que se obtuvieron con respecto al rendimiento mineral, o sea, al tratamiento mineral. Con respecto a la producción por árbol, o sea, por fruto año y kilos de aceite, no hay diferencias significativas. Sí se ve una tendencia poquito mayor en la fertilización orgánica frente a la inorgánica, pero no hay diferencias significativas. Con respecto al suelo vamos a ir, no sé cómo voy de tiempo, ¿voy pasada? Pues voy a lo importante. A ver, esto. La materia orgánica, vemos el abono mineral, ¿vale? Al año inicial y a los 5 años, ¿vale? La aplicación con alperujo fresco y los dos tipos de compost. Como podemos ver, en los primeros años con respecto a los últimos hay un aumento importante de materia orgánica en todos aquellos suelos en los que se ha hecho se ha utilizado el abonado orgánico frente al abonado mineral, con un aumento de esas características, ¿vale? Y con respecto al contenido de nitrógeno en suelo pasa exactamente igual. Vemos las parcelas abonadas con fertilizantes minerales y las parcelas abonadas con materiales orgánicos, como del primer año, y se produce el aumento con diferencias significativas con respecto al abonado mineral a los años siguientes, en ese orden, ¿vale? Y en cuanto al fósforo pasa exactamente igual, ¿vale? Tenemos contenido de fósforo y el que tiene restos de poda produce un gran aumento, pero más que nada porque ese material tiene un importante contenido.
evidentemente nos sube los valores de porcentaje. Y con respecto al potasio pasa exactamente igual, ¿vale? Se obtienen diferencias significativas a los 5 años de tratamiento de los materiales orgánicos con respecto a un abonado mineral en contenido en suelo. Por lo tanto, podemos decir que los fertilizantes orgánicos estudiados mejoran las propiedades físico-químicas del suelo, dando lugar a un incremento de niveles de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio. Y ya no me voy a meter en mucho más, solamente decir que ahí lo dejo porque ya me he pasado de tiempo, que es el té de compost. El té de compost es lo que sigue, que es cómo hacemos un té. ¿Cómo se hace un té? Cogemos nuestra bolsita y la metemos en agua caliente. Pues aquí cogemos nuestro compost maduro y lo metemos en unos recipientes que le da oxígeno y obtenemos el extracto líquido del compost maduro para aplicación foliar, y fundamentalmente la bondad de este material es para plagas y enfermedades, porque al mismo tiempo que extrae nutrientes como hacía en el alperujo, en el compost, extrae los microorganismos que hay en el medio y se lo aplicas a hojas y son beneficiosos para la lucha contra plagas y enfermedades, lo cual nos haría disminuir el uso en lo que son productos fitosanitarios, ¿vale? Luego la bondad del alperujo creo que queda bastante marcada, ¿vale? Un medio sostenible. Tenemos un material que es un chapapote, pero que tiene un uso importantísimo y necesario al 100% en nuestro olivar. Que necesitamos el vehículo, o sea, la industria que lo produzca, y el agricultor concienciado que lo compre y se lo eche a la parcela de olivar, ¿vale? Y eso es todo.